¿Alguna vez has sentido que dentro de ti hay una guerra que no se detiene? Una parte quiere orar, buscar a Dios, caminar en santidad, pero otra te empuja al cansancio, a la duda, al pecado. ¿Te has preguntado por qué, si amas a Dios, a veces haces justo lo contrario de lo que sabes que está bien? Esa lucha invisible entre la carne y el espíritu no es un error, es una realidad que todo hijo de Dios enfrenta. Es la batalla más profunda del alma. Este mensaje no es una reflexión más. Es una guía para quienes están cansados de caer una y otra vez en las mismas debilidades, para los que se sienten frustrados por no poder mantener una vida espiritual constante, y para aquellos que desean ser transformados desde el corazón. Hoy hablaremos sobre cómo vencer la carne y aprender a andar en el Espíritu Santo. Porque no se trata solo de resistir el pecado, sino de permitir que el Espíritu viva, gobierne y dirija cada decisión, cada pensamiento y cada impulso de tu vida. Tal vez has intentado cambiar por tu cuenta, pero terminas en el mismo punto. Tal vez prometiste no volver a fallar, pero la tentación fue más fuerte. Déjame decirte algo, el Espíritu Santo no vino para que luches solo, sino para darte poder, dirección y dominio sobre todo aquello que antes te controlaba. Cuando aprendes a andar en el Espíritu, tus deseos cambian, tu mente se renueva y tu corazón encuentra la paz que ninguna disciplina humana puede lograr. A lo largo de este mensaje, descubriremos juntos cómo identificar las trampas sutiles de la carne que debilitan tu espíritu, cómo activar la presencia del Espíritu Santo en tus pensamientos diarios y cómo mantenerte firme cuando el enemigo intenta hacerte retroceder. Vamos a hablar de ejemplos bíblicos, de hombres y mujeres que fueron transformados por el poder del Espíritu y de cómo tú también puedes vivir una vida guiada por su voz. Este es un mensaje para los que no quieren seguir viviendo divididos entre dos naturalezas. Para los que anhelan sentir que el fuego del Espíritu los guía más que sus impulsos, que su voluntad se rinde ante la de Dios y que su vida se convierte en un reflejo del cielo en la tierra. Si te quedas hasta el final, lo que hoy vas a escuchar puede marcar un antes y un después en tu relación con Dios. Porque cuando el Espíritu Santo toma el control, no solo cambia lo que haces, cambia quién eres. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Espíritu Santo, enséñame a vencer mi carne y caminar contigo, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Prepárate, porque en los próximos minutos vas a comprender por qué el enemigo quiere mantenerte en la carne y cómo el Espíritu Santo puede liberarte de todo aquello que te ata. Quédate hasta el final, porque esta palabra no solo va a hablarte, va a confrontarte, a purificarte y a despertar en ti el poder que Dios ya colocó dentro de tu corazón. ¿Has sentido alguna vez que dentro de ti habitan dos voces que tiran en direcciones opuestas? Una te dice, busca a Dios, haz lo correcto, perdona, ora, confía, mientras la otra susurra, haz lo que quieras, sigue tu impulso, nadie lo notará. Esa es la batalla más antigua del ser humano, la carne contra el espíritu. No es una metáfora, es una guerra real que se libra en lo profundo del alma. El apóstol Pablo lo expresó con una sinceridad que nos alcanza hasta hoy: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago,
Romanos 7, versículo 19. En esas palabras no hay hipocresía, hay verdad. Todos, incluso los más fieles, conocen esa lucha interior. Desde el principio, el ser humano fue creado con espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando el pecado entró en el mundo, la carne, es decir, la naturaleza humana corrompida por el ego, el deseo y el orgullo, tomó el control. La carne busca placer inmediato, control, poder, y se resiste a la obediencia. El espíritu, en cambio, desea la comunión con Dios, la pureza, la calma y la verdad. Vivir en la carne es caminar por vista, vivir en el espíritu es caminar por fe. Y entre ambas realidades, tú estás en el centro, decidiendo cada día cuál de las dos alimentarás. Jesús mismo enfrentó esta batalla. Cuando el enemigo lo tentó en el desierto, apeló a su carne, hambre, poder, orgullo. Pero el Señor respondió con la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, versículo 4. En ese momento, Jesús nos mostró el camino. No se vence la carne con fuerza de voluntad, se vence con dependencia del Espíritu. Si incluso el Hijo de Dios necesitó estar lleno del Espíritu para resistir, cuanto más nosotros necesitamos esa llenura para no caer. Tal vez te has preguntado por qué sigues cayendo en los mismos errores, por qué repites patrones que juraste no repetir. La razón es sencilla, pero profunda: lo que no se somete al Espíritu, tarde o temprano te domina. La carne no se rinde con discursos, se rinde con entrega. Y esa entrega comienza cuando reconoces que no puedes solo. Cuando entiendes que no se trata de intentar ser mejor, sino de permitir que el Espíritu Santo viva dentro de ti y transforme desde la raíz lo que tu esfuerzo no puede cambiar. Muchos creyentes viven frustrados porque luchan contra la carne usando las armas equivocadas. Se prometen que serán más fuertes, que tendrán más disciplina, pero terminan exhaustos. La carne no se disciplina, se crucifica. Pablo lo dijo claramente: he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2, versículo 20. Esa es la diferencia entre el esfuerzo humano y el poder del Espíritu. Uno intenta controlar, el otro transforma. Uno lucha, el otro libera. Piénsalo así: la carne es como un animal salvaje al que alimentas cada vez que cedes a tus impulsos. El Espíritu es la voz suave que te llama al dominio propio, al perdón, a la humildad. No puedes alimentar a los dos. Si fortaleces la carne con tus decisiones, el Espíritu se apaga. Pero si eliges obedecer la voz de Dios, incluso en lo pequeño, el Espíritu se levanta dentro de ti con autoridad. Cada elección es un campo de batalla: lo que ves, lo que piensas, lo que hablas. Todo alimenta a uno u otro. En Romanos 8, Pablo nos revela el secreto de la verdadera libertad: los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu, pero los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. La batalla comienza en la mente. Lo que piensas, meditas y permites entrar en tu corazón define la dirección de tu vida. Si llenas tu mente con temor, comparación o culpa, la carne tendrá terreno fértil. Pero si llenas tu mente con la palabra, con oración, con gratitud, el Espíritu florece y transforma cada pensamiento en poder. Mira el ejemplo de José. Tentado en la casa de Potifar, pudo haber cedido al deseo, pero prefirió honrar a Dios. Nadie lo veía, pero él sabía que el Espíritu de Dios estaba presente. La carne le ofrecía placer inmediato, el Espíritu le ofrecía propósito eterno. Su decisión no fue sencilla, pero fue la que lo llevó al cumplimiento del plan de Dios. Y así ocurre contigo.
Cada vez que eliges obedecer a Dios en secreto, estás venciendo batallas que cambian tu destino. Caminar en el Espíritu no es vivir sin tentaciones, es aprender a no obedecerlas. Es escuchar la voz de Dios más alto que la voz del mundo. Es entender que el Espíritu Santo no vino a controlarte, sino a liberarte. A recordarte quién eres cuando todo lo demás quiere confundirte. Cuando decides andar en el Espíritu, algo dentro de ti cambia, lo que antes te dominaba pierde fuerza, lo que antes te hería deja de tener poder. El Espíritu Santo no solo te guía, también te sana, te limpia y te fortalece para vencer. Por eso, no temas a la lucha interior. Cada batalla es una oportunidad para conocer más a Dios y menos a ti mismo. El propósito no es eliminar la guerra, sino aprender a ganar desde la presencia. Dios no te pide perfección, te pide rendición. No quiere tu esfuerzo, quiere tu corazón. Y cuando se lo entregas, el Espíritu toma el control, la carne retrocede y la paz empieza a gobernar. Si hoy estás cansado de pelear contra ti mismo, este es el mensaje que Dios puso para ti, no estás solo. El Espíritu Santo quiere habitar en ti, no solo visitarte. Quiere darte una nueva mente, un nuevo corazón y una nueva fuerza. Y cuando lo permites, ya no caminas en tus fuerzas, sino en la gracia que todo lo vence. Antes de seguir, piensa en esto, cada día es una elección. La carne o el espíritu. El ego o la obediencia. El ruido del mundo o la voz de Dios. No se trata de quién eres ahora, sino de quién estás dispuesto a ser en las manos del Espíritu. Y recuerda, la carne te ata al pasado, pero el Espíritu te lleva al propósito. ¿Por qué la carne domina a tantos creyentes, incluso a los que oran, leen la Biblia y asisten a la iglesia? ¿Por qué, si el Espíritu Santo habita en nosotros, seguimos cayendo una y otra vez en las mismas debilidades? La respuesta es profunda, pero sencilla, porque muchas veces alimentamos más a la carne que al Espíritu. Lo que más nutres dentro de ti, es lo que más crece. Y si pasas más tiempo atendiendo los deseos del mundo que las necesidades del alma, terminarás siendo guiado por aquello que te ata, no por aquello que te libera. Vivimos en una generación que alimenta la carne constantemente. Desde que despiertas, el ruido del mundo te bombardea con imágenes, comparaciones, deseos y distracciones. Las redes sociales, los medios, las conversaciones cotidianas, todo empuja al ego, a la vanidad, al placer inmediato. El mundo te enseña que mereces todo, que sigas tus impulsos, que busques solo lo que te haga sentir bien. Pero esa es precisamente la trampa. La carne promete satisfacción, pero entrega vacío. Promete placer, pero deja cansancio. Promete libertad, pero produce esclavitud. La carne domina porque ofrece recompensas rápidas. No requiere esfuerzo ni disciplina, solo rendirse. Es fácil dejarse llevar por lo que el cuerpo pide o por lo que la mente desea, pero cada vez que cedes, algo en tu espíritu se debilita. Lo que el enemigo no puede quitarte, intenta distraerte para que no lo uses. Por eso su estrategia no siempre es destruirte con grandes pecados, sino seducirte con pequeñas concesiones diarias, un pensamiento, una actitud, un hábito. No es un golpe, es un desgaste. Poco a poco, el fuego interior se apaga. Pablo escribió, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, Gálatas 5, versículo 17. Esa oposición no es externa, está dentro de ti. Es el campo de batalla de tu alma. Cuando dejas que la carne tome el control, la sensibilidad espiritual se apaga. Pierdes discernimiento, te cuesta orar, te desconectas de la voz de Dios.
Empiezas a justificar tus caídas, a normalizar lo que antes sabías que te dañaba, y lo más peligroso, comienzas a acostumbrarte a vivir sin la presencia. La carne no solo se manifiesta en pecados visibles. También se disfraza de orgullo espiritual, de autosuficiencia, de aparente control. Hay personas que no caen en tentaciones externas, pero viven dominadas por la arrogancia, por el juicio hacia otros o por la búsqueda de reconocimiento. Esa también es la carne actuando, solo que más sutilmente. Porque la carne no siempre se ve sucia, a veces se disfraza de yo tengo razón, de yo no necesito ayuda, o incluso de yo puedo sin Dios. Saúl, el primer rey de Israel, es un ejemplo de esto. Dios lo eligió, lo ungió y lo capacitó. Pero el día que decidió actuar según su propio criterio, la carne tomó el control. En lugar de obedecer, buscó agradar a las personas. En lugar de esperar la instrucción de Dios, confió en su propio juicio. Y esa pequeña desobediencia fue suficiente para perder la unción. El Espíritu de Dios se apartó de él, y Saúl comenzó a actuar guiado por sus emociones, por el miedo y la envidia. Lo que comenzó como un corazón llamado, terminó siendo un corazón dominado por la carne. La carne domina cuando el orgullo reemplaza la obediencia. Cuando los impulsos son más fuertes que la oración. Cuando las emociones gobiernan más que la fe. Y todo eso sucede porque olvidamos que sin el Espíritu no hay dirección, solo confusión. Dios no puede guiar un corazón que no se rinde. Por eso, el primer paso para vencer la carne es reconocer que la estás alimentando. Pregúntate hoy, ¿qué estás escuchando más, la voz de tus deseos o la voz de Dios? ¿Qué gobierna tus pensamientos cuando estás solo? ¿Qué domina tus decisiones cuando nadie te observa? La carne no se impone de golpe, se infiltra poco a poco. Te hace tolerar lo que antes rechazabas, te hace justificar lo que antes te dolía, y te convence de que puedes servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Pero Jesús fue claro, nadie puede servir a dos señores, Mateo 6, versículo 24. Tarde o temprano, uno vencerá. En muchos creyentes, la carne domina porque hay áreas que nunca han sido entregadas completamente a Dios. Puedes ser fiel en la iglesia, pero esclavo de tus pensamientos. Puedes servir a Dios con tus manos, pero mantener un corazón lleno de resentimiento. Puedes cantar alabanzas con tus labios, pero guardar orgullo en lo secreto. Dios no busca perfección, busca rendición. Él no quiere partes, quiere el todo. Y mientras una sola área siga gobernada por la carne, el espíritu no podrá fluir con libertad. El enemigo conoce tus debilidades, y ahí es donde más insiste. No intenta derribarte donde eres fuerte, sino donde aún no has entregado el control. Puede usar relaciones, miedos, heridas o deseos dormidos para distraerte de lo eterno. Pero recuerda esto, lo que no se entrega a Dios se convierte en puerta abierta para el enemigo. Y cada puerta abierta es una cadena más que te ata. Pensemos en Sansón. Ungido, fuerte, llamado por Dios, pero esclavo de su carne. No perdió su fuerza de un día para otro, la perdió cuando comenzó a jugar con lo prohibido. La carne le susurró que podía controlar sus deseos, que podía tenerlo todo sin consecuencias. Pero el día que cedió, el enemigo lo cegó, lo encadenó y lo convirtió en prisionero. Así actúa la carne, primero promete, luego esclaviza. Pero lo más poderoso de su historia no es su caída, sino su final. Porque incluso en su peor momento, cuando todo parecía perdido, Sansón clamó a Dios una vez más. Y el Espíritu volvió sobre él. Eso demuestra que, por más profundo que hayas caído, el Espíritu Santo aún puede levantarte si decides rendirte.
Dios no busca hijos perfectos, busca corazones quebrantados. Personas que reconozcan su debilidad y se postren diciendo, Señor, sin ti no puedo vencerme a mí mismo. Esa es la oración que rompe cadenas. La carne domina mientras crees que puedes solo, pero el Espíritu se manifiesta cuando reconoces que sin Él no hay victoria posible. Cada día, el Espíritu Santo te invita a elegir, seguir tus impulsos o seguir su voz. Una vida carnal puede parecer más cómoda, pero una vida guiada por el Espíritu produce libertad, propósito y paz. Y aunque la carne te prometa satisfacción, solo el Espíritu puede darte plenitud. Porque la carne busca placer momentáneo, pero el Espíritu te lleva a gozo eterno. Si hoy sientes que la carne te ha dominado por mucho tiempo, no te condenes. Dios no te está señalando, te está llamando. A veces, la mayor evidencia de que el Espíritu sigue obrando en ti es que aún sientes lucha. El enemigo no ataca lo que ya le pertenece, ataca lo que está siendo transformado. Así que si estás en guerra, es porque Dios todavía está trabajando. Rinde esa batalla al Espíritu. Dile hoy, Espíritu Santo, toma el control de mis pensamientos, de mis deseos y de mi corazón. Porque solo Él puede darte el poder de resistir, la sabiduría para discernir y la fortaleza para perseverar. Cuando el Espíritu habita en ti, la carne pierde poder. Y cuando el Espíritu reina, incluso lo que antes te dominaba, se vuelve un testimonio de tu libertad. ¿Cómo saber si la carne está gobernando tu vida? Esa es una pregunta que todo creyente debe hacerse con honestidad. Porque muchas veces creemos que estamos caminando con Dios, cuando en realidad estamos caminando bajo nuestras emociones, bajo nuestros impulsos o bajo nuestros deseos personales. Y lo más peligroso es que la carne no siempre se muestra como maldad evidente, muchas veces se disfraza de buenas intenciones, de razonamientos lógicos o incluso de aparente espiritualidad. La carne gobierna cuando tus decisiones están más influenciadas por lo que sientes que por lo que sabes que Dios dijo. Cuando oras, pero luego haces lo que tu corazón te dicta, en lugar de obedecer lo que el Espíritu te guía. La carne siempre busca comodidad, reconocimiento, placer o control. El Espíritu busca obediencia, humildad, servicio y dependencia de Dios. La diferencia entre ambos caminos no siempre se nota al principio, pero sus frutos hablan por sí mismos. Pablo escribió en Gálatas capítulo 5 que las obras de la carne son evidentes: adulterio, fornicación, impureza, idolatría, enemistades, celos, iras, contiendas, envidias, borracheras y cosas semejantes. Y aunque algunas de estas parezcan lejanas a tu vida, otras pueden manifestarse en formas más sutiles. Cada vez que actúas movido por la ira, que te dejas llevar por la envidia, que hablas mal de alguien o guardas resentimiento, la carne está ganando terreno. No hace falta caer en grandes pecados para alejarse del Espíritu, basta con dejar que las emociones manden por encima de la voluntad de Dios. Piensa en Caín. No mató a su hermano porque no conociera a Dios, lo mató porque permitió que la envidia dominara su corazón. Dios lo advirtió antes de que ocurriera: el pecado está a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Pero Caín no lo hizo. Esa es la esencia de la carne: sabe lo que es correcto, pero elige lo que duele. La carne te convence de que ceder una vez no hará daño, pero cada concesión la fortalece. Otro ejemplo claro es el del rey Saúl. Cuando Dios le ordenó destruir completamente a los amalecitas, decidió conservar lo mejor del botín, justificando su desobediencia con una aparente buena intención: ofrecer sacrificios a Dios. Pero Dios no busca sacrificios, busca obediencia. Y fue en ese momento cuando el profeta Samuel le dijo: la obediencia vale más que los sacrificios.
Saúl perdió el favor de Dios no por ignorancia, sino por justificar la carne bajo una apariencia espiritual. Esa es una señal peligrosa, cuando empiezas a disfrazar tus deseos personales con argumentos religiosos, la carne ya está gobernando. La carne también se manifiesta cuando dejas que tus heridas determinen tu conducta. Cuando respondes desde el dolor, desde el miedo o desde el orgullo. El espíritu sana, la carne reacciona. El espíritu perdona, la carne guarda cuenta. El espíritu se somete, la carne quiere tener la razón. Si tus decisiones nacen más del rencor que del amor, más del enojo que del discernimiento, no estás siendo guiado por el espíritu, sino por la herida. Y toda herida que no se sana en la presencia de Dios se convierte en puerta abierta para la carne. Hay señales más silenciosas, pero igual de destructivas. Cuando pierdes la sensibilidad para orar. Cuando lees la palabra, pero ya no te confronta. Cuando comienzas a justificar el pecado, diciendo Dios conoce mi corazón. Es verdad, Él lo conoce, y precisamente por eso te llama a cambiar. Cuando el Espíritu está vivo en ti, la corrección no te molesta, te purifica. Pero cuando la carne gobierna, toda palabra que te confronta te irrita, porque tu corazón ha dejado de ser dócil ante la voz de Dios. Una señal muy clara de que la carne está tomando el control es cuando buscas más agradar a las personas que agradar a Dios. La carne teme el rechazo, el espíritu busca la verdad. Jesús nunca buscó la aprobación de los hombres, porque sabía que quien vive para agradar a todos termina perdiendo su propósito. Pero quien vive para agradar a Dios, aunque pierda amigos, gana identidad. Si tus decisiones cambian según quien te observe, si tus convicciones se doblan ante la presión, la carne está dominando tus pasos. También lo hace cuando pierdes la paz con facilidad. El espíritu produce serenidad, incluso en medio del caos. Pero la carne vive en constante tormenta, duda, ansiedad, impaciencia, enojo. Si cualquier cosa te roba la paz, si tu estado de ánimo depende de las circunstancias, significa que el espíritu aún no está gobernando esa área de tu vida. Porque donde el espíritu reina, hay estabilidad incluso en la tormenta. Pensemos en Sansón, aquel hombre con una fuerza descomunal, pero con un corazón débil. Era ungido, pero dominado por sus pasiones. Cada vez que cedía a su deseo, su fuerza espiritual se debilitaba un poco más. Hasta que un día, cuando quiso levantarse como las otras veces, el espíritu ya no estaba con él. Ese es uno de los versos más tristes de toda la Escritura, porque muestra lo que ocurre cuando la carne gobierna por demasiado tiempo. Uno puede seguir actuando igual, pero sin poder, sin fuego, sin presencia. Y eso, tristemente, le ocurre a muchos creyentes. Cuando la carne domina, puedes seguir haciendo lo correcto externamente, pero tu corazón ya no arde. Asistes a la iglesia, pero no sientes. Cantas, pero no conectas. Oras, pero no escuchas. Y sin darte cuenta, comienzas a vivir una fe vacía, sin poder ni pasión. Porque el espíritu no habita donde la carne gobierna. Sin embargo, aún hay esperanza. La señal más clara de que el espíritu no se ha apartado de ti es que todavía sientes convicción. Si al leer esto algo dentro de ti se sacude, si reconoces que necesitas rendir esas áreas ocultas, entonces Dios todavía está trabajando. La carne gobierna mientras te resistes, pero el Espíritu actúa cuando te rindes. El apóstol Pablo escribió, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, Romanos 8, versículo 13. No dijo controlarlas, sino hacerlas morir. No se trata de convivir con lo que te aleja de Dios, sino de crucificarlo.
No puedes andar en el Espíritu si aún justificas los impulsos de la carne. No puedes tener comunión con Dios si sigues negociando con lo que Él te pidió que sueltes. La carne busca placer inmediato, el Espíritu busca propósito eterno. La carne te promete libertad, pero termina encadenándote. El Espíritu, en cambio, te pide rendición, pero te lleva a una libertad que nada puede quitarte. Esa es la diferencia entre vivir según el mundo o vivir guiado por el cielo. Hoy el Espíritu Santo te está llamando a examinar tu corazón. No para juzgarte, sino para liberarte. Para mostrarte que cada área que aún gobierna la carne puede ser transformada si decides rendirla. No hay adicción, deseo o pensamiento que el poder del Espíritu no pueda redimir. Pero Él solo actúa donde hay entrega. Si reconoces que hay cosas en ti que aún gobiernan tus pasos, no huyas de esa verdad. Entrégalas. Dile hoy al Señor: Padre, no quiero seguir justificando mi carne. Quiero que tu Espíritu gobierne todo en mí. Porque cuando el Espíritu toma el control, no solo cambia lo que haces, cambia quién eres. Y ese es el verdadero milagro, cuando un corazón que antes estaba dominado por sus impulsos comienza a caminar en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo vencer realmente la carne? ¿Cómo dejar atrás los mismos hábitos, pensamientos o emociones que parecen tener poder sobre ti? La respuesta no está en tu fuerza, ni en tu disciplina, ni siquiera en tu conocimiento. Está en el poder del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu puede vencer lo que la carne produce. Solo Él puede transformar lo que tú no puedes controlar. Por eso la Escritura dice: no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4, versículo 6. Cada vez que intentas vencer la carne con tu voluntad, te agotas. Pero cuando permites que el Espíritu tome el control, la batalla deja de ser tuya. Ya no peleas desde el esfuerzo, sino desde la presencia. El Espíritu Santo no vino solo a consolarte, sino a empoderarte. Él es quien te da dominio propio, discernimiento y poder para resistir lo que antes te dominaba. Sin el Espíritu, la carne reina; con el Espíritu, la carne muere. Pablo lo explicó en Romanos 8 con una claridad profunda: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos leyes en acción dentro de ti. La ley de la carne, que te lleva al pecado, y la ley del Espíritu, que te lleva a la vida. No puedes vivir bajo ambas, una siempre domina a la otra. Pero cuando permites que el Espíritu gobierne tu mente, la carne pierde su poder. Por eso la batalla no es física, sino mental. Todo comienza en tu mente. Si piensas según la carne, actuarás según la carne. Pero si tu mente se renueva con la palabra de Dios, el Espíritu comienza a dirigir tus decisiones. Por eso Romanos 12, versículo 2 nos dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La mente carnal busca placer inmediato, la mente espiritual busca propósito eterno. Y ese cambio no ocurre por casualidad, ocurre cuando decides rendir tu mente al Espíritu Santo. Mira lo que sucede cuando alguien permite que el Espíritu lo guíe. Pedro, aquel hombre impulsivo, que actuaba sin pensar y que negó a Jesús por miedo, fue el mismo que, lleno del Espíritu Santo, predicó con poder y trajo salvación a miles. La diferencia no fue su experiencia ni su conocimiento, fue la presencia del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, su carácter fue transformado. Lo que antes era debilidad, se convirtió en testimonio. Eso mismo quiere hacer el Espíritu contigo, convertir tus debilidades en herramientas para manifestar su poder.
El Espíritu Santo no solo te fortalece, te enseña a vivir. Él es quien te guía a toda verdad, quien te recuerda las palabras de Jesús, quien te advierte cuando estás a punto de caer. Pero para escuchar su voz, debes aprender a aquietar las demás. El ruido de la carne siempre grita, hazlo ahora, nadie lo sabrá, mereces sentirte bien. La voz del Espíritu, en cambio, susurra, espera, no es el momento, confía en mí. Y aunque parezca más silenciosa, siempre lleva paz. Donde hay duda, ansiedad o confusión, no está el Espíritu. Donde hay calma, dirección y convicción, Él está hablando. Cuando el Espíritu Santo gobierna, comienzas a experimentar lo que Pablo llamó el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. No son actitudes que se fuerzan, son frutos que brotan naturalmente de una vida rendida. No tienes que fingir paz, la paz fluye. No tienes que fabricar amor, el amor se manifiesta. Es como un árbol que no lucha por dar fruto, simplemente lo produce porque está bien plantado. Así ocurre con quien anda en el Espíritu, su vida comienza a dar fruto porque sus raíces están en la presencia de Dios. Pero para que el Espíritu pueda obrar, primero debe haber rendición. El Espíritu no pelea por espacio con la carne, Él espera que le entregues el control. Y entregarlo significa rendirte en las áreas donde antes querías decidir solo. Es dejar de decir yo puedo y empezar a decir Espíritu Santo, guíame. Es reconocer que sin Él no puedes vencer ni siquiera tus pensamientos. La carne se alimenta del orgullo, el Espíritu se manifiesta en la humildad. Cuanto más te vacías de ti, más espacio le das a Dios. Piénsalo así, tu vida es como una casa. La carne quiere ocupar cada habitación, llenarla con ansiedad, con pensamientos de culpa o deseo. El Espíritu, en cambio, quiere limpiar, ordenar y llenar cada rincón con su paz. Pero Él no entra donde no lo invitan. Si le abres solo una parte, solo esa parte será transformada. Si le das toda la casa, Él hace de ti un templo. Y cuando el Espíritu habita completamente, la carne ya no tiene donde esconderse. Jesús prometió que el Espíritu Santo sería nuestro consolador, pero también nuestro maestro y guía. Él no solo está contigo, está en ti. No te acompaña desde fuera, te transforma desde adentro. Es Él quien te da fuerza cuando ya no puedes más, quien te recuerda promesas cuando todo parece oscuro, quien te impulsa a levantarte cuando el enemigo te acusa. El Espíritu no viene para condenarte, sino para levantarte. Por eso, cuando sientas culpa, Él te muestra gracia, cuando sientas debilidad, Él te muestra poder, y cuando sientas miedo, Él te recuerda que no estás solo. Hay una escena poderosa en la vida de Ezequiel. Dios le mostró un valle lleno de huesos secos y le preguntó, ¿podrán revivir estos huesos? Humanamente, la respuesta era no. Pero cuando el Espíritu sopló sobre ellos, los huesos comenzaron a unirse, a recubrirse de carne y a levantarse como un ejército. Ese es el poder del Espíritu Santo, transformar lo muerto en vida, lo roto en propósito, lo imposible en testimonio. Tal vez tu vida se siente así, como un valle de huesos secos. Pero si hoy dejas que el Espíritu sople sobre ti, lo que estaba muerto volverá a respirar. No se trata de tener una vida sin tentaciones, sino de tener el poder para no ceder ante ellas. El Espíritu Santo no elimina la guerra, te entrena para ganarla. Cada vez que eliges obedecer su voz en lugar de tu deseo, tu espíritu se fortalece. Cada vez que eliges perdonar cuando quisieras vengarte, el espíritu crece en ti.
Cada vez que eliges esperar cuando tu carne exige actuar, estás crucificando tu ego y dando lugar a la gloria de Dios. Esa es la victoria invisible que produce resultados eternos. Cuando el Espíritu te llena, no solo te transforma a ti, transforma tu entorno. Tu manera de hablar cambia, tu actitud cambia, incluso las personas a tu alrededor comienzan a notar que algo distinto habita en ti. Ya no reaccionas igual, ya no buscas lo mismo, ya no dependes de lo externo para tener paz. Eso es andar en el Espíritu, ser movido por algo que el mundo no puede ver, pero que todos pueden sentir. Recuerda que la carne siempre intentará volver. No se rinde fácilmente. Pero cuando el Espíritu está en ti, la tentación ya no tiene el mismo poder. Porque donde antes había debilidad, ahora hay presencia. Y esa presencia no solo te sostiene, te empodera. No estás luchando para obtener la victoria, estás luchando desde la victoria que Cristo ya ganó por ti. Por eso, cada mañana, antes de hacer cualquier cosa, habla con el Espíritu Santo. Dile, guíame hoy. No quiero andar por mi fuerza, sino por tu dirección. Esa simple oración abre la puerta para que Él actúe. No necesitas fórmulas, solo sinceridad. Y mientras más lo busques, más aprenderás a reconocer su voz entre las muchas que intentan distraerte. El poder del Espíritu Santo no se manifiesta solo en milagros visibles, sino en los milagros silenciosos, cuando eliges perdonar, cuando decides obedecer, cuando te niegas a ti mismo. Esos son los milagros que el cielo celebra, porque cada victoria sobre la carne es una señal de que el Espíritu está ganando terreno en tu vida. Así que no temas si la lucha es dura. El hecho de que estés peleando significa que el Espíritu no te ha dejado. La carne quiere rendirte, pero el Espíritu quiere levantarte. Y cuando le entregas todo, incluso tus fallas, Él convierte tu debilidad en su testimonio más grande. Porque el Espíritu Santo no solo vence la carne, la transforma, la redime y la convierte en el lugar donde la gracia se hace visible. El Espíritu Santo te da el poder para vencer, pero ese poder debe cultivarse cada día. La carne no se rinde de una vez por todas, se resiste, espera el momento de debilidad, busca brechas. Por eso, vencerla requiere constancia, disciplina espiritual y una entrega diaria. No basta con haber tenido una experiencia con Dios en el pasado. Lo que te sostuvo ayer no te bastará mañana. Caminar en el Espíritu es un proceso continuo de muerte y resurrección interior. Muerte a lo que eres sin Dios, y resurrección a lo que puedes ser con Él. Cada día tienes una elección, alimentar tu carne o alimentar tu espíritu. Y eso se decide en los pequeños actos cotidianos. Por eso, hay prácticas espirituales que no son opcionales si deseas mantenerte firme. No son rituales vacíos, sino ejercicios que te preparan para la guerra invisible. Son llaves que abren tu mente y tu corazón al poder de Dios. La primera es la oración constante. No una oración apurada, ni repetitiva, sino una conversación viva con el Espíritu. Orar no es solo hablar, es escuchar. Es permitir que el Espíritu examine tus pensamientos y renueve lo que está contaminado. Jesús se retiraba constantemente a orar, incluso cuando estaba rodeado de multitudes. Si el Hijo de Dios necesitaba ese tiempo, cuanto más nosotros. La oración no cambia a Dios, te cambia a ti. Cuando oras, tu espíritu se fortalece y tu carne pierde influencia, porque la presencia de Dios no puede habitar donde la carne gobierna. Muchos oran solo cuando están desesperados, pero la oración no fue creada para emergencias, sino para comunión. Es el oxígeno del alma. Si dejas de orar, tu vida espiritual se asfixia. Pero cuando haces de la oración un hábito,
algo poderoso sucede, tu corazón se vuelve sensible a la voz del Espíritu. Comienzas a discernir lo que antes no entendías. La oración no solo te acerca a Dios, también te aleja de lo que te destruye. La segunda práctica es el ayuno. No como castigo ni sacrificio, sino como entrenamiento del alma. El ayuno disciplina la carne y te recuerda que no todo lo que deseas necesitas. Cada vez que niegas un impulso físico por amor a Dios, fortaleces tu dominio espiritual. Jesús ayunó antes de enfrentar la tentación en el desierto. No porque necesitara probar su fe, sino porque sabía que el poder espiritual se manifiesta en la renuncia. El ayuno no cambia las circunstancias, te cambia a ti. Hace que tu espíritu tome el control sobre tu cuerpo y tu mente. Y cuando eso ocurre, las tentaciones pierden fuerza. El tercer hábito es llenarte de la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro de historia o promesas, es el alimento que sostiene al espíritu. Cada versículo es una semilla viva que transforma tu mente. Jesús venció al enemigo no con fuerza, sino con la palabra. Dijo, escrito está. Esa fue su defensa, y también debe ser la tuya. Cuando conoces la palabra, reconoces las mentiras del enemigo antes de que se conviertan en pensamientos. Pero cuando ignoras la palabra, tu mente se vuelve terreno fértil para la confusión. Muchos creyentes quieren poder espiritual sin tener fundamento bíblico. Pero no puedes caminar en el Espíritu sin conocer lo que Él mismo inspiró. La palabra no solo te enseña, también te confronta. Es un espejo que revela lo que aún necesita ser transformado. Y aunque a veces duela, cada corrección es una oportunidad para crecer. Otra práctica fundamental es la obediencia inmediata. La carne siempre busca negociar, pero el espíritu pide rendición. No hay poder en la fe sin obediencia. Cada vez que retrasas lo que Dios te pide, fortaleces tu carne. Cada vez que obedeces, fortaleces tu espíritu. La obediencia no siempre será fácil, pero siempre te llevará a bendición. Abraham tuvo que salir de su tierra sin saber a dónde iba. Pedro tuvo que lanzar la red una vez más cuando todo parecía perdido. Ambos obedecieron, y en su obediencia vieron el poder de Dios manifestarse. Hay una verdad que muchos ignoran: no puedes vencer la carne si vives sin disciplina. La carne prospera en el desorden, en la pereza, en la falta de límites. Pero el espíritu fluye en el orden, en la claridad y en la constancia. Despertar temprano para orar, reservar tiempo para meditar en la palabra, mantener pureza en tus pensamientos, cuidar lo que ves, escuchas y hablas, todo eso es parte de crucificar la carne. No se trata de legalismo, sino de proteger tu comunión con Dios. También debes practicar el silencio y la reflexión. Vivimos rodeados de ruido. La carne se alimenta del ruido porque teme el silencio. En el silencio se revela lo que verdaderamente eres. Pero el Espíritu habla en lo callado. Cuando te detienes a escuchar, Él te muestra lo que antes no podías ver. Dedica cada día algunos minutos solo para estar en su presencia. Sin pedir, sin hablar, solo escuchando. A veces, el mayor milagro ocurre cuando decides callar. Otra clave poderosa es confesar tus luchas. La carne se fortalece en lo oculto, pero pierde poder cuando la traes a la luz. Hablar con Dios con honestidad, reconocer tus caídas sin máscaras, es una forma de sanidad. No puedes ser libre de lo que sigues escondiendo. Cuando le dices al Señor, esto me domina, ayúdame, estás entregando la batalla a quien ya venció en la cruz. Y finalmente, mantén comunión con otros creyentes llenos del Espíritu. No puedes vencer la carne si te rodeas de quienes la alimentan.
Necesitas personas que te inspiren a buscar más de Dios, que te levanten cuando caigas, que oren contigo cuando no tengas fuerzas. El hierro se afila con hierro, y tu fe crece cuando caminas junto a quienes también están crucificando su carne cada día. Cada una de estas prácticas no son obligaciones, son puertas abiertas a la libertad. Cuando oras, ayunas, meditas en la palabra y obedeces, no estás haciendo cosas para ganar el favor de Dios, estás creando espacio para que su espíritu fluya con poder. Estás entrenando tu alma para que, cuando llegue la tentación, tu primera respuesta no sea ceder, sino resistir. El enemigo no teme a quien predica, sino a quien ora. No teme al que dice amar a Dios, sino al que obedece. Por eso intenta distraerte, llenarte de cansancio o desánimo. Porque sabe que mientras mantengas tu vida espiritual activa, la carne no puede dominarte. Cada práctica que fortalece tu comunión con el Espíritu es una cadena rota. Y aunque a veces te sientas débil o cansado, recuerda, no se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo constante. Dios no busca rendimiento, busca relación. El Espíritu Santo no te pide que seas impecable, te pide que seas disponible. Él se encargará del resto. Cada mañana, antes de mirar tu teléfono, antes de preocuparte por el día, haz esta simple oración. Espíritu Santo, crucifica hoy mi carne. No quiero vivir por lo que siento, sino por lo que tú dices. Dame dominio propio, guíame en cada pensamiento y hazme sensible a tu voz. Si haces eso todos los días, verás cómo poco a poco tu espíritu se fortalece, tus reacciones cambian, y lo que antes te dominaba empieza a perder poder. No porque tú seas más fuerte, sino porque el Espíritu se ha hecho más grande en ti. Vivir en el Espíritu no significa vivir sin lucha, significa vivir con dirección. Significa saber que aunque la carne toque a la puerta, ya no tiene llave para entrar. Y esa es la verdadera libertad, no la ausencia de tentación, sino el poder para decir no desde la presencia de Dios. Andar en el Espíritu no es un momento, es un estilo de vida. No se trata solo de sentir su presencia durante la oración o en una reunión, sino de caminar con Él en cada pensamiento, decisión y acción. Muchos cristianos viven experiencias profundas con el Espíritu Santo, pero luego vuelven a la rutina y se preguntan por qué su fuego se apaga tan rápido. Es porque no aprendieron a mantener el fuego encendido cuando la emoción se desvanece. El Espíritu no es un impulso, es una compañía constante. El secreto para mantenerse andando en el Espíritu está en la coherencia diaria. No basta con buscar a Dios en los momentos difíciles, hay que hacerlo también en los días tranquilos. Cuando tu comunión con el Espíritu se vuelve constante, tu vida cambia de dirección. Él comienza a guiarte no solo en decisiones grandes, sino en las pequeñas. Te corrige en lo que dices, te da discernimiento en lo que escuchas y te recuerda la verdad en medio de la confusión. Caminar con Él es vivir en alerta espiritual, pero también en descanso interior. Jesús es el ejemplo perfecto. Cada paso que dio, lo dio en obediencia al Espíritu. Antes de iniciar su ministerio, fue guiado por el Espíritu al desierto. Antes de elegir a sus discípulos, oró toda la noche. Antes de realizar milagros, buscaba la dirección del Padre. Él nunca actuó movido por emociones, sino por el impulso del Espíritu Santo. Y si el Hijo de Dios dependió de esa guía, ¿cómo podríamos nosotros caminar sin ella? Para mantenerte andando en el Espíritu, debes proteger tu atmósfera interior. Lo que permites entrar a tu mente determinará qué voz escucharás más. Si te llenas de ruido, de distracciones y conversaciones vacías, la voz del Espíritu se vuelve un susurro distante. Pero si te rodeas de silencio, oración y gratitud,
su voz se vuelve clara y constante. No puedes escuchar al Espíritu si el mundo habla más fuerte dentro de ti. Hay algo poderoso que muchos olvidan: el Espíritu Santo es una persona, no una energía. Tiene voluntad, emociones y deseos. Él puede ser entristecido o ignorado. Pablo dijo: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, Efesios 4, versículo 30. ¿Y cómo se entristece? Cada vez que elegimos la ira en lugar del perdón, la crítica en lugar del amor, la pereza en lugar de la obediencia. Cada vez que sabemos lo que Él nos pide y decidimos hacer lo contrario. Mantenerte andando en el Espíritu es vivir consciente de su presencia, sabiendo que Él está contigo en todo momento. Uno de los mayores secretos para permanecer lleno del Espíritu es cultivar la gratitud. La queja apaga el fuego, pero la gratitud lo aviva. Cuando agradeces incluso en medio de la dificultad, estás reconociendo que el Espíritu sigue obrando, aunque no entiendas cómo. En vez de decir, ¿por qué a mí?, dile, gracias, Señor, porque sé que estás moldeándome. Esa actitud cambia tu atmósfera y mantiene tu conexión con el cielo. También es fundamental permanecer en humildad. La carne siempre querrá tomar crédito por lo que el Espíritu hace. Te susurra, mira lo que lograste, cuando en realidad fue Dios quien obró. Pero cuando reconoces que todo lo bueno viene de Él, el Espíritu sigue fluyendo. La humildad es la llave que mantiene abierta la puerta de la presencia. Cuando te exaltes, recuerda esto: el Espíritu no comparte su trono. Él habita solo en corazones que reconocen su dependencia total de Dios. Otra forma de mantenerte andando en el Espíritu es ser sensible a su corrección. No endurecer tu corazón cuando te muestra un error. El Espíritu Santo no te condena, te convence. Su voz nunca te humilla, pero sí te confronta. Te muestra el pecado no para avergonzarte, sino para liberarte. Cada vez que respondes con arrepentimiento sincero, el Espíritu se fortalece en ti. Pero cada vez que justificas tu error, la carne se alimenta un poco más. Cuando el Espíritu dirige tu vida, te da dominio propio. Y ese dominio no se trata solo de resistir el pecado, sino también de controlar tus emociones. Andar en el Espíritu es aprender a no reaccionar desde el impulso, sino desde la sabiduría. Es pensar antes de hablar, perdonar antes de discutir, y callar cuando sabes que tus palabras podrían herir. La carne reacciona, el Espíritu responde con propósito. El enemigo sabe que no puede quitarte el Espíritu, pero sí puede distraerte. Te empuja a correr, a vivir ocupado, a llenarte de ruido, para que no tengas tiempo de escuchar. Por eso, para permanecer andando en el Espíritu, necesitas aprender a vivir despacio por dentro. El Espíritu Santo no actúa en el caos, sino en el orden. No habita en la prisa, sino en la paz. Cuanto más calma tengas, más fácil será oír su dirección. Recuerda también que andar en el Espíritu es una decisión consciente. No siempre tendrás ganas de orar, ni sentirás la presencia con la misma intensidad. Pero la madurez espiritual no se mide por lo que sientes, sino por lo que eliges. El Espíritu no te guía por emoción, sino por convicción. Y esa convicción se fortalece cada vez que eliges hacer lo correcto aunque nadie te vea. Hay un pasaje en el que Pablo dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, Gálatas 5, versículo 25. Es decir, si el Espíritu te dio vida, deja que también dirija tus pasos. No puedes decir que el Espíritu vive en ti si tus decisiones no reflejan su presencia. Andar en el Espíritu es permitirle gobernar lo cotidiano, tus palabras, tus relaciones, tus pensamientos, tus decisiones económicas y tus reacciones ante la prueba.
Un ejemplo poderoso de alguien que aprendió a mantenerse en el Espíritu fue Esteban. Aun siendo perseguido y acusado injustamente, su rostro resplandecía como el de un ángel. Cuando lo apedreaban, no gritó venganza, oró por sus agresores. Eso no lo hace la carne, eso lo hace el Espíritu. Solo quien está lleno del Espíritu puede tener paz en medio del dolor. Así se ve una vida verdaderamente guiada por Dios, firme, serena y llena de amor incluso en la prueba. También debes recordar que andar en el Espíritu es un proceso. No ocurre de la noche a la mañana. Hay días en los que sentirás que estás avanzando y otros en los que parecerá que retrocedes. Pero el Espíritu no se mide por la perfección de tus pasos, sino por la dirección de tu corazón. Mientras sigas volviendo a Él, mientras sigas rindiéndote cada día, estás caminando en el Espíritu. Cuando eliges mantenerte cerca del Espíritu Santo, tu vida se vuelve una continua transformación. Lo que antes te ofendía, ya no te toca. Lo que antes te tentaba, pierde atractivo. Lo que antes te dominaba, ahora se somete. Y no porque tú seas fuerte, sino porque el Espíritu vive en ti. Por eso Jesús dijo, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Espíritu dentro de ti siempre está dispuesto, siempre está listo para guiarte. Solo necesita que no apagues su fuego. Para mantenerte andando en el Espíritu, nunca dejes de hablar con Él. No lo limites a momentos de oración formal. Háblale en todo momento, como un amigo. Dile, Espíritu Santo, ayúdame a pensar con claridad, guíame en esta conversación, dame calma para no responder con ira. Cuanto más hables con Él, más real será su presencia. Porque el Espíritu no habita en lugares, habita en corazones que le dan atención. Andar en el Espíritu es vivir con la certeza de que no estás solo. Es tener paz cuando otros se desesperan, fe cuando otros dudan, esperanza cuando todo parece perdido. Es saber que incluso en los días silenciosos, Él sigue trabajando. Y cuando tu alma se alinea con esa verdad, ya no necesitas señales externas para creer, sabes que su presencia está contigo porque tu vida entera se convierte en evidencia. Así que, si deseas mantenerte andando en el Espíritu, recuerda esto, no es cuestión de sentir, sino de permanecer. No es correr detrás de emociones, sino caminar en obediencia. No es buscar experiencias, sino cultivar intimidad. El Espíritu Santo no busca momentos contigo, busca comunión constante. Y cuando lo encuentras en lo cotidiano, descubres que andar en el Espíritu no es algo que haces, es en lo que te conviertes. Cuando comienzas a andar verdaderamente en el Espíritu Santo, los frutos empiezan a mostrarse sin que tengas que forzarlos. No se trata de aparentar santidad ni de impresionar a nadie, se trata de reflejar a Cristo en todo lo que eres. Los frutos del Espíritu son la evidencia de que ya no eres tú quien vive, sino Cristo viviendo en ti. Son la confirmación silenciosa de que el Espíritu gobierna tu interior. Y aunque muchos hablan de dones, de talentos o de poder, los verdaderos elegidos se reconocen por sus frutos, no por su apariencia. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. No son virtudes humanas, son manifestaciones divinas dentro del corazón transformado. Cuando el Espíritu Santo gobierna, el amor reemplaza al egoísmo, la paz vence a la ansiedad, la mansedumbre sustituye al orgullo y el dominio propio derrota a la carne. Estos frutos no se fabrican, brotan naturalmente cuando te mantienes conectado a la presencia. El primer fruto es el amor, y no es casualidad. Porque el amor no es un sentimiento,
es una decisión constante de reflejar el carácter de Dios. Es amar cuando nadie lo merece, perdonar cuando duele, servir cuando no hay recompensa. Ese amor es la señal más clara de una vida dominada por el Espíritu. Jesús lo dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. No se trata de cuántas palabras pronuncies, sino de cuánta gracia transmites. Cuando el Espíritu gobierna, amar deja de ser difícil porque ya no amas desde tu fuerza, sino desde la de Dios. El segundo fruto es el gozo, que no depende de las circunstancias. Es la alegría que permanece incluso cuando la vida se sacude. El gozo del Espíritu es esa certeza interior que te recuerda que, aunque el mundo se caiga, Dios sigue sentado en el trono. Los que viven en la carne necesitan que todo salga bien para estar felices. Los que viven en el Espíritu se alegran porque confían, incluso cuando no entienden. El Espíritu te enseña a sonreír en medio de la prueba, no porque ignores el dolor, sino porque sabes que el final ya está escrito a tu favor. El siguiente fruto es la paz, una paz que no se explica, solo se experimenta. La carne vive ansiosa, corriendo, temiendo perder el control. El Espíritu te enseña a descansar, a confiar en que todo está bajo el plan de Dios. Cuando el Espíritu reina, tus pensamientos dejan de ser tormenta y se convierten en calma. Es esa paz que te permite dormir aun cuando no tienes respuestas, esa paz que te mantiene firme cuando todos se rinden. Es la señal de que el Espíritu está dirigiendo tu vida. Luego viene la paciencia, una virtud que solo el Espíritu puede producir. La carne quiere resultados inmediatos, quiere orar hoy y ver milagros mañana. Pero el Espíritu enseña a esperar con fe, sin perder la esperanza. Te muestra que cada demora tiene propósito, que cada silencio de Dios es parte del proceso. Quien anda en el Espíritu aprende que esperar no es perder el tiempo, sino prepararse para recibir algo mejor. La paciencia es el lenguaje de los que confían en el tiempo de Dios, no en el suyo propio. El siguiente fruto es la benignidad, una disposición del corazón para hacer el bien sin esperar nada a cambio. La carne hace favores para ser vista, el Espíritu bendice en secreto. La benignidad es reflejar la bondad del Padre en cada gesto, palabra y decisión. Es ayudar sin buscar reconocimiento, perdonar sin condiciones y dar incluso cuando duele. Cuando el Espíritu te llena, aprendes que cada acto de bondad es una semilla de eternidad. Luego está la bondad, que no solo es hacer cosas buenas, sino ser íntegro en todo. Es tener un corazón transparente, que busca lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Es actuar con justicia, con misericordia, con verdad. El Espíritu te enseña que la verdadera bondad no busca recompensas humanas, sino la sonrisa de Dios. Y cuando tu intención es pura, la carne pierde su poder, porque ya no haces las cosas por ego, sino por amor. El siguiente fruto es la fe. No una fe emocional, sino una fe firme, profunda, inquebrantable. La fe que no se derrumba cuando la promesa tarda, la fe que sigue creyendo cuando todo parece imposible. Es esa fe que te hace decir, sé que Dios está obrando, aunque no lo vea. El Espíritu Santo es quien aviva esa fe dentro de ti. Es quien te recuerda que la misma voz que creó el universo también sostiene tu vida. La mansedumbre es otro fruto esencial. No es debilidad, es fuerza bajo control. Es responder con calma cuando podrías reaccionar con enojo. Es guardar silencio cuando sabes que hablar solo heriría. Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Solo los que caminan en el Espíritu pueden responder con mansedumbre cuando son provocados, porque la carne siempre quiere tener la última palabra, pero el Espíritu siempre busca la paz.
Finalmente, el fruto del dominio propio, que es la victoria visible sobre la carne. Es la evidencia de que ya no vives esclavo de tus emociones ni de tus deseos. Es tener control sobre tus palabras, sobre tus pensamientos, sobre tus impulsos. Es elegir la obediencia en lugar del placer momentáneo. Cuando el Espíritu Santo te da dominio propio, ya no reaccionas, eliges. Ya no te mueven las circunstancias, te guía la convicción. Esa es la verdadera libertad. Cuando todos estos frutos comienzan a manifestarse, el cambio es notorio. Tu entorno lo nota, tus relaciones lo sienten y hasta tus batallas se transforman. Ya no luchas desde la desesperación, sino desde la confianza. Ya no oras pidiendo que Dios cambie todo a tu alrededor, sino pidiendo que te cambie a ti. Eso es lo que hace el Espíritu, no solo limpia tu vida, sino que te convierte en un testimonio viviente del poder de Dios. Andar en el Espíritu es caminar con paz donde antes había ansiedad, amar donde antes había rencor, esperar donde antes había frustración. Es perdonar lo imperdonable y seguir creyendo cuando nadie más lo hace. Es vivir de una manera que el mundo no entiende, pero que el cielo aplaude. Por eso, si hoy reconoces que hay áreas en tu vida donde la carne aún tiene poder, no te culpes. El Espíritu no vino a condenarte, sino a transformarte. Él no busca perfección, busca rendición. Y si hoy decides rendirte, Él comenzará a producir en ti esos frutos eternos que nada ni nadie podrá arrebatarte. Porque cuando el Espíritu Santo gobierna tu interior, incluso las pruebas se convierten en plataformas de crecimiento. Lo que antes te derribaba, ahora te fortalece. Lo que antes te hacía llorar, ahora te hace madurar. Y llega un punto en el que miras atrás y entiendes que cada batalla fue necesaria para que el Espíritu formara en ti el carácter de Cristo. Andar en el Espíritu no te hace mejor que nadie, te hace más consciente de cuánto necesitas a Dios. Te enseña a vivir con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Te recuerda que el poder no está en ti, sino en aquel que vive dentro de ti. Y cuando eso se vuelve real, ya no temes nada, porque sabes que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que hoy, si has sentido este mensaje en lo profundo, no lo ignores. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. El Espíritu Santo te está llamando a una vida nueva, no basada en emociones, sino en transformación. Deja que Él te guíe, deja que Él te forme, deja que Él habite en ti completamente. Porque cuando el Espíritu Santo gobierna, la carne ya no manda. Y cuando el Espíritu reina, tu vida se convierte en un reflejo vivo de la gloria de Dios. Hoy has comprendido que la batalla más importante no es contra el enemigo exterior, sino contra la naturaleza interior. La carne te susurra que puedes hacerlo solo, que no necesitas cambiar, que lo que haces no está tan mal. Pero el Espíritu Santo te llama a algo más alto. Te dice, ven, déjame transformarte, déjame guiarte, déjame mostrarte quién eres realmente en Dios. Caminar en el Espíritu es rendirse cada día a su dirección. Es reconocer que sin Él, la carne siempre tendrá la última palabra. Pero cuando lo invitas a habitar en ti, su presencia se vuelve el escudo que te protege y la luz que te guía. El Espíritu Santo no vino a mejorar tu vida, vino a hacerla nueva. Y esa transformación empieza cuando decides dejar que Él tenga el control completo. Tal vez te has sentido frustrado porque oras, pero sigues cayendo. Porque prometes cambiar, pero vuelves a lo mismo. No te desanimes. El Espíritu no trabaja con perfección inmediata, sino con procesos. Él no te exige que llegues limpio, te pide que llegues dispuesto. No vino para castigarte, sino para enseñarte a caminar. Y mientras más caminas con Él,
más libertad experimentas. Cada vez que eliges perdonar, en lugar de vengarte, el espíritu está venciendo la carne. Cada vez que eliges confiar, en lugar de temer, el espíritu está ganando terreno. Cada vez que eliges obedecer, en lugar de justificarte, el espíritu te está moldeando. Esa es la victoria real, la que ocurre en lo invisible, donde nadie ve, pero Dios aplaude. La carne busca placer momentáneo, el espíritu busca propósito eterno. La carne quiere que actúes desde la herida, el espíritu quiere que vivas desde la sanidad. La carne quiere que cargues tu pasado, el espíritu te recuerda que ya fue crucificado en la cruz. Cuando entiendes esto, comienzas a vivir con una libertad que el mundo no puede comprender. No estás solo en esta lucha. Dios no te dejó sin ayuda. Te dio a su espíritu para que te recuerde quién eres cada vez que el enemigo intente confundirte. Te dio su presencia para fortalecerte cuando tus fuerzas se agoten. Te dio su gracia para levantarte cada vez que caigas. No se trata de ser perfecto, sino de seguir caminando, incluso con pasos temblorosos, mientras mantienes tu mirada fija en Él. Si te sientes débil, recuerda esto, la debilidad no es señal de derrota, es señal de dependencia. Y Dios se mueve con más poder en los corazones que reconocen su necesidad de Él. Porque el Espíritu Santo no se manifiesta en los orgullosos, sino en los rendidos. Él no busca templos de mármol, sino corazones quebrantados. Y cuando encuentra uno, lo llena con su fuego. No busques controlar la carne por ti mismo, porque terminarás agotado. Busca llenar tu vida del Espíritu, y Él mismo la someterá. Donde el Espíritu entra, la oscuridad sale. Donde el Espíritu habita, la carne se silencia. Donde el Espíritu guía, el alma encuentra descanso. Así que hoy, pídele al Espíritu Santo que te llene de nuevo. Cierra tus ojos y dile con sinceridad, Espíritu Santo, enséñame a vencer mi carne y a caminar contigo cada día. Dame dominio propio, renueva mi mente y enséñame a vivir en tu presencia. Y verás cómo poco a poco tus pensamientos cambian, tus emociones se calman y tus decisiones se alinean con el propósito de Dios. Dios está levantando una generación que no se conforma con una fe superficial, sino que vive en poder, pureza y discernimiento. Una generación que no solo conoce la palabra, sino que la encarna. Una generación que no vive por la carne, sino por el Espíritu. Y tú formas parte de ella. Permanece en su presencia. No te apartes cuando sientas silencio, no te desvíes cuando no entiendas. A veces, Dios calla no porque se haya ido, sino porque te está enseñando a escuchar su voz de otra manera. En ese silencio, el Espíritu te entrena, te fortalece y te prepara para lo que viene. Recuerda, andar en el Espíritu no es no caer nunca, es levantarte siempre con Él. No es no sentir tentación, es no ceder ante ella. No es no llorar, es no rendirte. No es ser perfecto, es ser transformado. Y si hoy sientes que algo dentro de ti se ha encendido, no ignores esa voz. Es el Espíritu Santo tocando tu corazón, recordándote que todavía hay más. Que puedes vivir libre, que puedes caminar en poder, que puedes tener paz incluso en medio de la tormenta. No es tarde. Aún estás a tiempo de empezar de nuevo. Entrégale tu carne al Espíritu, y Él hará de tu debilidad su fortaleza. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Espíritu Santo, enséñame a vencer mi carne y caminar contigo. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador.
Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.